Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bienvenido a su programa en línea de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos con su palabra. Dios le bendiga. Hermanos, en esta noche, ahí donde están, salúdense unos a otros, voltéense a ver, den la bienvenida, que el Señor los bendiga. También a todos los hermanos que ya se están conectando, que están conectados, que el Señor los bendiga. Aleluya, nos gozamos de estar aquí en la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Juan. Vamos a seguir escudriñando Juan 4. Pongámonos de pie, amados hermanos, y vamos a dar inicio a esta lectura en el nombre de su amado Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Amén. Eterno Padre que estás en gloria, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque a través de estas enseñanzas tú sigues hablando, Señor, a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que circuncides nuestros oídos para que podamos escuchar esa palabra, Señor. Que prepares nuestro corazón, Señor amado, para poder, Señor, atesorar esa palabra y ponerla por obra, Señor. Habla tú, Señor amado. Somos siervos inútiles, dice tu palabra, Señor. Sé tú hablando a través de tu Espíritu Santo de Dios. Sé tú convenciéndonos a través de esta palabra, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a ir un poquito y vamos a retroceder con respecto a esta palabra. Y les voy a recordar un poquito de la palabra que se dio a través de esta misma enseñanza. Y la otra vez el título se llamaba Derribando todos los obstáculos, ¿verdad? Para llevar el evangelio. Y hablábamos precisamente de la mujer samaritana, ¿verdad? De esa mujer samaritana que fue desechada, de esa mujer que también la raza, ¿verdad? Los samaritanos no eran muy queridos, no eran aceptados, y sin embargo la gran enseñanza que el Señor nos dio en ese momento era de que Él viene y derriba todos esos obstáculos, ¿verdad? Para poder llegar a los samaritanos, ¿verdad? Vamos a leer un poquito acerca de los samaritanos para refrescar un poquito. ¿Quiénes fueron los samaritanos en el tiempo de Jesús? Los samaritanos ocupaban el país que antes pertenecía a la tribu de Efraín, la media tribu de Manasés. La capital del país era Samaria. Cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio, el rey de Asiria envió gente de Cuta, de Aba, de Hamat a habitar Samaria. Estos extranjeros se mezclaron con la población israelita. Estos adoraban ídolos propios, pero al ser molestados comenzaron a molestar, comenzaron a acecharlos. Incluso dice que los molestaban unos leones. Entonces ellos decían que era por no haber honrado a Dios. por lo cual fue enviado un sacerdote judío para que los
instruyera en la religión judía. Así adoptar una religión mezclada, el judaísmo y la idolatría. Samaria se convirtió en un lugar de refugio para todos los forajidos de Judea. Recibían a todos los transgresores de la ley. Y era por el mismo motivo que eran rechazados, aparte de que era una raza que era mezclada, ¿verdad? Con todos los extranjeros, los forajidos y todo, hicieron y tuvieron, ¿verdad? Y se juntaron y se casaron, ¿verdad? Eran judíos mezclados los samaritanos y por lo mismo no los querían, ¿verdad? Pero el Señor viene y nos viene enseñando, ¿verdad? Nos viene enseñando y derribando todos esos obstáculos que muchas veces ponemos. Y esa era la enseñanza de la vez pasada, ¿verdad? El que nosotros podamos llevar el evangelio, ¿verdad? El que nosotros, la gran enseñanza que el Señor nos dice es: no importa la raza, no importa la condición, no importa lo que, ¿verdad? Lo que cada uno, no importa lo que cada uno tenga en su corazón, cómo actúe, no importa la condición en que vivan. Siempre necesitamos derribar todas esas barreras para poder llegar así el evangelio a todo el necesitado. Mirábamos y hablábamos también de que muchas veces el juzgar, ¿verdad? Nosotros juzgamos muchas veces, ¿verdad? Y por lo mismo es que no hacemos un prejuicio de las personas y nosotros por naturaleza así somos, ¿verdad? Vemos a las personas, la observamos y decimos: ay no, ¿verdad? Esa persona me cae mal, ay, ¿cómo le voy a hablar del Señor, verdad? Si me cae mal, es que miren cómo es que miren lo que hacen. Y este es el caso de esta mujer samaritana, ¿verdad? Porque pues no era muy querida. De por sí la raza, los samaritanos no los querían, ¿verdad? Eran desechados de todo, mucho menos la mujer samaritana, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Llega el Señor y dice, y entonces les enseña y dice que le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Le era necesario llegar hacia esa mujer. El Señor sabía. El Señor nunca la juzgó, ¿verdad? El Señor no dijo: ay, es que esta mujer, ¿verdad? Como es. Y Él precisamente, esta mujer era clave para llevar el evangelio, no solo a ella, sino sabía que a través de esta mujer el Señor iba a llevar el evangelio a muchos samaritanos y iban a venir al Señor y se iban a convertir. Amén. El Señor nos enseña todo eso, ¿verdad? De que necesitamos derribar todo obstáculo que nos impide llevar el evangelio, ¿verdad? Que no juzguemos a los demás por lo que son, que no actuemos por lo que vemos, sino que llevemos en obediencia, ¿verdad? Ese evangelio a todo el necesitado. Pero aquí hay algo más a profundidad, ¿verdad? Y dice aquí, una religión versus una revelación personal del Mesías. Ya la mujer samaritana, el Señor había llegado, el Señor derribó todas las barreras y les enseñó a sus discípulos que le era necesario llegar ahí para llevar el evangelio, no solo a esta mujer, sino también para todos los samaritanos. Amén. Y el Señor lo consiguió, porque el Señor llega, ¿verdad? Y comienza a hablar con esta mujer, ¿verdad? Sabía que era una pieza clave para llevar el evangelio. Pero ahora vemos esto, una religión versus una revelación personal del Mesías. La salvación no se funda en una religión, incluyendo nuestra religión, la religión, sea cual sea la religión evangélica, católica, de la que sea. Necesitamos, la religión no trae salvación, la religión nos salva, dice aquí. La salvación se funda en una revelación personal del Mesías. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando vemos esto, nos podemos imaginar a esta mujer, ¿verdad? Samaritana. Cuando llega el Señor, rompe todo obstáculo, llega hacia ella, ¿verdad? Y comienza a hablar con ella. Pero ¿qué pasa con esta mujer? ¿Verdad? Que el Señor nos quería enseñar a través de esa enseñanza. Dice así: la salvación se funda en la revelación personal del Mesías, el Cristo. Por lo tanto, Cristo no define su nombre, sino una función. Los judíos, al igual que los samaritanos, esperaban al Mesías, solo que los samaritanos tenían una revelación más limitada
que los judíos solo leían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos lo esperaban, los samaritanos esperaban, ¿verdad?, que llegara el Mesías. Los judíos también lo esperaban, dice. Pero dice aquí, la relación con los judíos. Los samaritanos todavía estaban en la tierra cuando los judíos regresaron de su cautiverio y fueron rechazados porque no eran considerados verdaderos judíos. Los samaritanos querían ayudar a construir el templo en Jerusalén, pero los judíos no querían su ayuda. Luego los samaritanos trataron de detener a los judíos en la reconstrucción del templo. Cuando no tuvieron éxito, construyeron su propio templo en el monte Gerazim. Esto fue el comienzo de la enemistad entre los grupos y de continuo tiempo de Jesús, hasta el tiempo de Jesús. Las creencias de los samaritanos, al igual que los judíos, los samaritanos creían en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacobo. Sin embargo, se creía que en el monte Gerazim era el único lugar de sacrificio y de culto. De oposición al templo en Jerusalén. No creían en todo el Antiguo Testamento, solo en los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estas creencias separaron aún más a los samaritanos de sus vecinos judíos. La relación de Jesús. Jesús tenía una actitud hacia los samaritanos diferente a la mayoría de judíos. No los despreciaba, en vez de eso se acercaba a ellos. Él sanó a un samaritano leproso cuando un pueblo samaritano le negó darle la bienvenida. Jesús no permitió que sus discípulos ordenaran su destrucción. Una de las parábolas más famosas narra la historia de un buen samaritano que ayudó a un judío que lo necesitaba. Esta enseñanza la hemos visto bastante, ¿verdad? Cuando pasa el samaritano y ve a un judío tirado, ¿verdad? Y entonces le da a un mesonero, dice, ¿verdad?, dinero para que lo cuidara porque él no podía. Los samaritanos, esta enseñanza siempre nos recuerda, ¿verdad?, a ese buen samaritano. Hemos escuchado esa frase, ¿verdad?, el buen samaritano, ¿verdad?, que ayuda a ese judío que está ahí tirado. Cuando Jesús empezó a viajar a su manera por Samaria, pudo hablar con la mujer junto al pozo. Como resultado, ella y mucha gente del pueblo creyeron en él como el Mesías. Amén. Las influencias judías después de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, él instruyó a sus apóstoles para predicar el evangelio en Samaria y lo hicieron. Los líderes judíos perseguían a la iglesia. En sus inicios capturaron a los cristianos, ya sea arrestándolos, matándolos. Debido a esto, los apóstoles se dispersaron por toda Judea y Samaria. La presencia de los apóstoles en Samaria dio lugar a más conversos samaritanos que construyeron iglesias cristianas en la tierra. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo todo el caminar, ¿verdad?, la relación que los samaritanos tenían con respecto a los judíos, cómo el Señor los miraba, ¿verdad?, también. Las influencias, dice aquí, ¿cómo se revela Jesús en esta historia? A través de la conversación con la mujer samaritana. Dice aquí, a través de la conversación con la mujer samaritana, vemos a Jesús revelarse a sí mismo a lo largo de la historia. Vamos a ver cómo el Señor comienza a revelarse a esta mujer. Primeramente llega, ¿verdad?, rompe todo obstáculo y llega y le habla junto al pozo, ¿verdad? Pero cómo la mujer comienza a percibirlo, cómo la mujer comienza a ver la revelación del Señor a través de su conversación. Dice, primero, la concepción de la samaritana de Jesús, que la primera concepción dice que era judío, ¿verdad? Primero, y vamos a Juan 4:9. Era una concepción social, dice. La mujer samaritana le dijo, dice así la palabra del Señor, ¿verdad? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú,
siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La primera percepción que tuvo fue que se dio cuenta que era samaritano, judío, ¿verdad? Y dice, los judíos no se llevaban, tenían muchas rencillas entre ellos por muchos motivos. También los samaritanos ignoraban dos cosas: el regalo que Dios le tenía, y no sabía, y en realidad la mujer samaritana no sabía realmente quién le estaba hablando al principio, ¿verdad? Solo se dio cuenta que era judío, ¿verdad? En segundo lugar, dice que Jesús se reveló como el agua viva. Vamos a Juan, del 4, del 10 al 14. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Jesús tiene lo que ella necesitaba. Cuando el Señor le está hablando y le está diciendo, y vemos ahí cuando se acerca al pozo, le dice, ¿verdad? Dame de beber. Y le dice, pero judíos y samaritanos no se llevan. Luego le dice, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Ahí el Señor le está hablando y le está diciendo: yo tengo algo mejor que beber esta agua física, ¿verdad? Le dice, si supieras, dice, y conocieras el don de Dios, ¿verdad? Cuando le está hablando aquí a la mujer, le dice: porque nunca más, si bebieres de esta agua, nunca más tendrás sed. Cuando nos damos cuenta de la condición de la mujer samaritana, dice que más adelante dice que había tenido 5 maridos, ¿verdad? Había un vacío dentro del corazón de ella que nada lo llenaba, nada, solamente lo podía llenar el Señor. Así pasa también con nosotros, amados hermanos. Muchas veces buscamos y tenemos un vacío dentro de nuestro corazón y no sabemos cómo saciarlo. Cuando nos damos cuenta, la samaritana pues la tenían marginada posiblemente, ¿verdad? No la aceptaban, aparte de que era de los judíos, de los samaritanos, que tampoco los eran muy apreciados, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos y vemos el caso de la mujer samaritana, nos damos cuenta de que era marginada porque no sabían lo que había dentro de ella. Había un gran vacío y el Señor le está hablando y le está diciendo esto, ¿verdad? Si supieras que yo tengo lo que tú necesitas, ya no buscarías más hombres, ¿verdad? Sino verdaderamente, ¿verdad? Yo podría llenar todo lo que te hace falta. Y así es el Señor. Muchas veces venimos, vamos y buscamos erróneamente, vamos buscando en qué nos refugiamos. ¿Cómo queremos o necesitamos saciar esa sed que tenemos, llenar ese vacío dentro de nuestro corazón? Dice así: solo Jesús es el agua viva que llena nuestro vacío. Así como la mujer samaritana buscaba hombres para satisfacer su alma, nosotros también buscamos cosas fuera de Cristo para dar significado y propósito a nuestro corazón. Sin embargo, cuando Jesús se reveló, trató de mostrarle que Él era el agua interminable de que la que estaba tan sedienta esta mujer, ¿verdad? Vamos ahora a Juan 7, del 37 al 39. Amén. Dice así la palabra del Señor: ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Jesús es el agua viva que necesitamos. Cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en él, como el agua viva, podemos contar con el hecho de que el pozo nunca se secará. Amén. Lo que necesitamos, amados hermanos, muchas veces es buscar, llenarnos de él, buscarlo a él, buscar su presencia, tener esa revelación de quién es él. Amén. Tercero, dice, la concepción de la samaritana de que Jesús era el Señor. Amén. Ahí ya va cambiando, ¿verdad? Ya no le dice tú eres judía y tú eres judío, y los judíos y samaritanos no se llevan. Ahí la mujer ya comienza a tener esa revelación de quién era el Señor. Amén. Dice, la mujer le dice en el 4:11, la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Pero ahí ya le llama Señor, ¿verdad? Ahí ya no le dice tú eres judío y yo samaritana y no nos llevamos. Ahí va teniendo ya él esa revelación de parte del Señor, de quién es. Ya comienza él a identificarlo. Dice, la expresión que se usa en el griego para llamar la atención, Señor, ¿verdad? La mujer reconoció la superioridad, comienza a reconocer la autoridad, comienza a reconocer el mandato, la posición de ella ante Jesús, el respeto de los siervos hacia su amo, porque ahí ya le llama Señor, ¿verdad? Ahí ya no le dice tú eres judío, ahí ya viene y ella comienza a tener esa percepción. Y eso necesitamos, amados hermanos, muchas veces comenzar y darle su lugar al Señor y decir y reconocer nuestra condición, reconocer quiénes somos y reconocer quién es Él, ¿verdad? Nuestro Señor, nuestro amo, ¿verdad? Reconocer que Él es el que tiene la última palabra, reconocer que cuando Él da una orden necesitamos ejecutarla, porque cuando Él dice que su voluntad es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros, y si nosotros obedecemos y hacemos su voluntad, entonces va a ser bueno para cada uno de nosotros, va a ser agradable porque su voluntad es perfecta. Cuarto, Jesús se revela como profeta. Aquí ya va más allá, ¿verdad? Vamos a Juan del 4, del 16 al 19. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Conmocionada por la verdad de sus palabras y la expresión de su propio pecado, por la exposición de su propio pecado, sus ojos están comenzando, dice, a abrirse a la verdad de quién es Él. A través de esta declaración le muestra que su palabra es verdad. Amén. Ahí ya el Señor le comienza a decir, ella comienza a darse cuenta de que le dice: me parece que tú eres profeta, porque todo lo que me has dicho es verdad. Amén. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho eso con nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos descubre, nos expone, no para avergonzarnos, sino para que veamos y reconozcamos nuestra condición muchas veces de pecado? Muchas veces dice que la palabra del Señor muchas veces es para confrontar, ¿verdad? Viene el Señor y habla nuestra vida y sabemos que su palabra es verdad y su palabra es cierta. Amén. Pero aquí la mujer comienza y se deslumbra porque se da cuenta de que el Señor le ha dicho toda la verdad. El Señor nos conoce, amados hermanos. El Señor conoce a cada uno de nosotros y sabe exactamente todo lo que hacemos. Él no ignora nada. Y ahí es donde ella descubre que cómo Él sabe todo, ¿verdad? Porque era Dios, porque es el Señor, ¿verdad? Entonces Él no ignora nada de cada uno de nosotros. No ignora
cuando pasamos dificultades, no ignora cuando estamos tristes. El Señor no ignora nada cuando pecamos y creemos que nadie nos vio, pero el Señor siempre, siempre nos está viendo. Él lo sabe todo de cada uno de nosotros. Amén. Quinto dice, vemos a Jesús revelado como el Mesías. Amén. Dios, vamos al 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios, ¿verdad, amados hermanos? Ahí le dice: soy yo al que ustedes esperaban. Dice la palabra del Señor que los samaritanos esperaban, dice. Lo esperaban, pero no lo conocían. Cuando el Señor habla y le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El hecho de adorar no depende de un templo, podemos adorarlo en todo momento con nuestras actitudes, con nuestra convicción, con nuestro testimonio. Le adoramos cuando tenemos fe inquebrantable, en la forma en que Él, y todo lo hacemos en la forma que a Él le agrada. Esta es la verdadera adoración. Él le dice: Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los samaritanos adoraban a alguien que no conocían. Los samaritanos creían que solamente en un templo se podía adorar al Señor. Pero el Señor viene y le dice a la mujer samaritana: es tiempo que me adoren en espíritu y en verdad. Amén. Ya no necesitamos, como los samaritanos, Él viene a dar esa enseñanza y le dice: ya no es necesario que busquen un templo. Y si nos damos cuenta, en el templo, en Gerazim, donde levantan el templo, ellos buscaban dónde adorarle, ¿verdad? Y la palabra del Señor ahora dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoremos en todo. La verdadera adoración no es solamente venir, levantar nuestras manos y cantarle al Señor, cantarle alabanzas, cantarle coritos, sino la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Dice: donde quiera que vayamos necesitamos adorar al Señor, ¿verdad? Con nuestras acciones, con nuestro testimonio, en todo momento, ¿verdad? Necesitamos adorar al Señor. Amén. Ya no es necesario ir a un templo, ir a un lugar físico para poder adorar al Señor. Los samaritanos creían eso, ¿verdad? Y los samaritanos adoraban a alguien que no conocían, ¿verdad? Nosotros, por el contrario, ¿verdad? Nosotros le adoramos porque lo conocemos. Amén. El problema es que aunque lo esperaban, no sabían quién era Él. La revelación de su misión fue dada solo a algunos, entre ellos a la samaritana. Amén. ¿Qué más quisiéramos, amados hermanos? Que yo leyendo este pasaje le preguntaba al Señor y hablaba con Él y le decía: no sé cuánto tiempo duró esa conversación. Aquí no dice, no sabemos si fueron minutos, horas. Por lo que habla, pues no fue tanto tiempo. Y yo me maravillaba porque cómo verdaderamente esta mujer comienza a tener la revelación de quién era Él. Muchas veces, amados hermanos, venimos y buscamos. ¿Cuántos años tenemos buscando al Señor? ¿Cuántos años venimos a su templo buscando, verdad? ¿Por cuántos años hemos venido, buscado al Señor y realmente no tenemos la revelación de ese Mesías? La samaritana, no sabemos cuánto tiempo fue la conversación, pero gloria al Señor por eso, porque comenzó a tener esa revelación maravillosa. ¿Y qué hizo? Dice que dejó su cántaro, dejó todo, y me imagino que también dejó al marido que tenía, ¿verdad?
porque ya no le importaba, ya no él, porque se dio cuenta que ya todo eso ya estaba de más. Agarró, dice, dejó su cántaro y se fue y comenzó, dice, a hablar y a evangelizar, ¿verdad? Comenzó a decirle, me dijo todas sus verdades, no le importó. Al principio pues creo que tal vez ni le hablaban, ¿verdad? Por la condición que tenía, porque todos la tachaban tal vez, y posiblemente por la hora en que ella iba a recoger su agua, seguramente no quería toparse con nadie, ¿verdad? Pero sin embargo ya no le importó, ella comenzó, ya no tenía vergüenza. Dejó la vergüenza por un lado, comenzó a decirles, me dijo todas mis verdades, me dijo todo lo que yo he hecho. Y dice que comenzaron a venir y decían, verdaderamente ha dicho la verdad, ¿verdad? Y comenzaron a creerle quién era él. Amén. Gloria al Señor por eso, amados hermanos, porque realmente eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, tener esa revelación que tuvo esa mujer, ¿verdad? Para ir, y no solo le perdonó sus pecados, porque ya no le importó, ya no tenía vergüenza, ¿verdad? De lo que ella era. Comenzó a hablar y a decirles a todos y a llevar el evangelio, comenzó a llevarlo, a hablar del Señor, ¿verdad? Y con eso también lo tenemos que honrar, lo debemos honrar, hablando de Él, hablando de lo bueno que ha sido con nosotros, hablando de sus maravillas, de cómo Él se ha glorificado dentro de cada uno de nosotros, porque todos los que estamos aquí tenemos cosas, tenemos testimonios que contar y decirle a los demás. Mire, yo a veces, amados hermanos, aprovecho. Yo en la empresa pago también a proveedores, y ahí es donde a veces aprovecho. Ay, mire, Señor, es que tal cosa, y comienzan y sin querer abren su corazón. Y ahí es donde uno aprovecha a hablarles y decirles, pero mire usted, yo realmente conozco a alguien que puede ayudarlo, fíjese, y tal cosa, y comienzo a decirle, mire, y hasta que, pues sí, Señor, tiene razón, me dicen. Y en eso también, ¿verdad? Glorificamos el nombre del Señor, lo adoramos al Señor, ¿verdad? El hablar, la mujer samaritana no le importó, ella comenzó a pregonar y a decir, ¿verdad?, lo que Él era, ¿verdad? Y dice que a través de esta mujer muchos vinieron también y se convencieron que Él era, su palabra era verdad, que Él era realmente al que esperaban, al que no conocían. En ese momento comenzaron a conocerlo. Amén. Creyeron en Él. Nosotros sabemos que en este tiempo nosotros en este tiempo dice que creemos que ya vino. No tenemos que esperar como los samaritanos. Podemos ir y buscar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice que al que busca le halla. Amén. Entonces no tenemos que esperar. Dicen que va a venir. Vino y vino para que nosotros le buscáramos, para que nosotros creamos. La percepción, ¿quién es el Mesías? ¿Quién era el Mesías? Viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido o elegido. En griego la palabra Cristos, en español Cristo, Jesucristo. En los tiempos bíblicos el ungir a alguien era una persona para un propósito especial ordenado por Dios. Amén. Jesús es el Mesías. Ahora le ha dicho explícitamente a la mujer que Él es el último rey ungido que ha venido a buscar a los perdidos. Amén. También podemos ver en Mateo 16, del 13 al 20. Vamos a la palabra del Señor, a Mateo. Dice así la palabra del Señor, 16 del 13 al 20. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y él respondió: Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán con ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de la revelación del Mesías, que era el fundamento en el cual iba a levantar, ¿verdad?, la vida de los cristianos. Aunque lo esperaban, no sabían que era la revelación de su misión. Fue dada solo a algunos, entre ellos a esta mujer samaritana. La mujer samaritana le regala la revelación fundamental de la vida, que es conocer a Jesús como el Mesías, el Cristo. Amén. Cuando le pregunta a Pedro también, él le dice, todos le decían, dice que tú eres, comienzan a decirle, y él es el que le dice, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cuál era la misión realmente de nuestro Mesías? Liberar y salvar, ¿verdad? Cumplir el plan, dice liberar y salvar, cumplir el plan de Dios, buscar y salvar a todo lo que se había perdido. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Pero dice que también vino a libertarnos. ¿Libertarnos de qué? ¿Para qué venía? ¿Cuál era la función del Mesías? ¿Para qué venía? ¿Libertarnos de quién? ¿Libertarnos de qué dice? Del poder del pecado que ya no opera en nosotros, las obras del mundo, la naturaleza de la carne, de las corrientes filosóficas, de la música, de las modas, de Satanás y sus huestes espirituales de maldad. También en medio de las vicisitudes de la vida nos podrán aborrecer el mundo, como dice su palabra, pero lo podemos hacer solamente a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo que necesitamos recordar es que la obra de Cristo es más poderosa que toda situación que presentemos. Amén. ¿Para qué vino entonces el Mesías? ¿Cuál era la función? ¿Por qué le fue dada esa revelación a la mujer samaritana? No era solo para ellos esa revelación, es para todos nosotros. Una de las funciones era libertarnos del pecado que ya no opera en nosotros. Yo no sé, amados hermanos, pero nos damos cuenta que la obra del Mesías era verdaderamente liberarnos de todo. Primeramente, sabía que necesitaba cumplir el plan del Señor, morir, ¿verdad?, por nuestros pecados, ¿verdad?, y hacernos, pero también venía a libertarnos de todo, del poder del pecado, de todo, del mundo que nos rodea. ¿Qué necesitamos realmente? Dice que nosotros vamos a obtener la victoria solamente cuando confiamos, cuando tenemos fe, cuando nos aferramos a su palabra y creemos que Él ya venció todo esto. Amén. Lo que necesitamos recordar es que la obra de Cristo es más poderosa que toda situación que estemos pasando. Amén. No sabemos qué situación está pasando cada uno de nosotros, pero lo que sí podemos saber es que el Señor todo, Él ya lo llevó. Él vino a libertarnos de todo eso. Sea cual sea la situación, el Señor siempre nos va a dar la victoria si creemos y confiamos en Él. Amén. Nos mantenemos firmes a través de su Espíritu Santo. Mi fe vence al mundo. Recordemos la palabra de Dios, que todo esto Cristo ya lo venció. Amén. Conocemos la verdad bajo la base de Cristo. Hoy yo puedo porque Cristo mora en mí, porque su Espíritu Santo está con nosotros y Él ha prometido darnos siempre la victoria. Amén.
Pongámonos de pie, amados hermanos. Cuando el Señor Jesús dijo consumado es, toda la obra redentora Él ya la hizo por nosotros. Amén. Necesitamos solo creer que Él ya lo hizo, mantenernos en fe y creer que el Señor siempre nos dará la victoria si nos mantenemos con Él y nos mantenemos caminando siempre con Él. Amén. Gloria al Señor. Ahí donde está, amados hermanos, ¿cómo aplicamos la obra redentora del Mesías en nuestra vida? Estamos verdaderamente, ahí donde estamos, amados hermanos, preguntémonos si realmente estamos obteniendo la victoria ante el pecado, si verdaderamente hemos creído, si el pecado ya no gobierna nuestro ser, o al revés, el pecado sigue gobernando nuestras vidas, porque entonces la obra redentora del Mesías no se ha cumplido en cada uno de nosotros. Hemos hablado acerca de Él, hemos llevado el Evangelio a otras personas necesitadas, hemos derribado todas esas barreras que muchas veces nos impiden llevar el Evangelio. Estamos obteniendo la victoria sobre los problemas que nos vienen. Nos hemos mantenido firmes, amados hermanos, en fe, no importando la situación que muchas veces vivimos. Porque si no, esa obra redentora que el Señor hizo no está en nosotros, no está cumplida en nosotros, no se está cumpliendo. Todo esto lo hacemos, amados hermanos, solamente a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Vamos a obtener la victoria si realmente nosotros nos mantenemos firmes, si creemos verdaderamente y nos aferramos a su palabra. Si usted, amado hermano, en este momento está pasando situaciones difíciles, cual sea la que sea, déjeme decirle que ya la obra redentora el Señor la hizo. Solo crea que el Señor está con usted. Solo crea que el Señor nos va a dar la victoria sobre cualquier situación difícil. Si no logramos mantener nuestra carne y nos está gobernando el deseo de la carne, también, amado hermano, necesitamos pedir al Señor, necesitamos recordarnos que el Señor ya venció, que Él nos hizo libres, Él trajo libertad a nuestra vida a través de esa obra redentora. En el nombre de Jesús, eterno Padre que estás en gloria, aquí estamos, Señor. Padre, necesitamos, Señor, tener, Señor, esa revelación que tuvo, Señor, esa mujer samaritana, derribando, Señor, toda barrera que tú nos enseñaste, Señor, para poder llevar tu evangelio, Padre de la gloria, a toda criatura, Señor, a todos aquellos necesitados, Señor. Ayúdanos, Señor, a no juzgar, sino llegar, Padre de gloria, ahí donde estás, Señor. Si hay orgullo en nosotros y por eso no lo hacemos, Señor amado, hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor. Señor amado, si en algún momento, Padre de gloria, hemos dudado, Padre de los cielos, que tú nos darás la victoria, Señor, sobre toda situación difícil, Señor. Hoy el Señor nos recuerda que no es con nuestras fuerzas, Señor, porque si peleamos con nuestras fuerzas, Señor, no vamos a lograr nada, no vamos a obtener la victoria, Señor. La victoria solamente la vamos a obtener a través de ti, a través de tu obra redentora, Señor. En el nombre de Jesús, Padre de los cielos, hoy venimos, Señor, levantando, Señor, a cada uno por nombre, Señor. Sea cual sea la situación, Padre de los cielos, que en este momento esté atravesando, Señor. Padre, hoy necesitan recordar, Señor amado, esa obra que tú hiciste, Señor. Que tu palabra dice, Señor, que tú veniste, Señor, y trajiste libertad. Fuimos llamados para ser libres, Señor. Libres, Señor, de toda condenación, de esa condenación eterna, Padre de gloria. Libres, Señor amado, de todo pecado que nos asedia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Espíritu de Dios, Espíritu Santo,
Hoy te pedimos, Señor, que obres, Padre de gloria, en cada uno de nosotros, Señor. Si hemos olvidado, Señor, esa obra redentora que tú hiciste, Padre de los cielos, hoy te pedimos que seas tú, Señor amado, obrando, que seas tú, Señor, trayendo, Señor amado, esa victoria sobre nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, obra. En el nombre de Jesús, Padre de los cielos, ministra, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si muchas veces, Señor, no nos damos cuenta, Padre Santo, y esta corriente de este mundo, Señor, muchas veces viene y nos arrastra, Señor. Cuando no nos damos cuenta, Señor, y muchas veces, Señor, cuando sentimos ya estamos, Señor, en esas corrientes. Pero en el nombre de Jesús, tú, Señor amado, veniste, Señor, a libertarnos, Señor, del mundo también, Señor, de todo, Señor, de todas las corrientes de este mundo, Señor, que ahora se han levantado, Padre de gloria, para confundirnos, Señor, para desviarnos, Padre de la gloria, del propósito tuyo para nuestra vida, Señor. Hoy, Señor amado, necesitamos afirmarnos, Señor. Hoy, Señor, necesitamos, Señor, esa revelación maravillosa de quién eres tú, de la obra redentora que tú, Padre de la gloria, hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te revelas a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre de los cielos, para mantenernos firmes caminando, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Que si tu palabra dice, Señor, que tú ya venciste, Señor, a nuestros enemigos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, creer, Padre de la gloria, que no es con nuestras fuerzas, Señor, que eres tú, Señor, el que nos dará la victoria sobre cualquier situación, cualquier circunstancia, Señor, sobre el pecado, Padre de la gloria, porque el pecado, Señor, ya no, Señor, gobierna nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Señor, convencidos. Gracias te damos. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Señor Jesús, te amamos. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor amado, que esta palabra, Señor amado, quede en nuestros corazones. Que podamos, Señor amado, Padre de los cielos, creer, Señor, y buscarte a ti, Señor, y creer, Padre de la gloria, que tú ya lo hiciste todo, Señor. Que lo único que necesitamos es aferrarnos a esta palabra, Señor, es creer que tú ya lo hiciste, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias, Padre, por dar tu vida, Señor, por cumplir ese plan perfecto, Señor amado, de nuestro Dios, Padre, para que nosotros, Señor amado, alcanzáramos la vida eterna, Señor. Porque tú llevaste, dice tu palabra, nuestros pecados, porque tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias a la cruz del Calvario, y que por tu llaga también, Señor, fuimos sanados. Gracias, Señor, por dar tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Cristo de la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Solamente, amados hermanos, un anuncio. Proyecto Santiago, amados hermanos, para el domingo 4. Pueden traer lo que puedan. Pueden traer una libra de frijol, de arroz. No importa la cantidad, amados hermanos, ¿verdad? Siempre lo hacemos para bendecir a las familias que están pasando necesidades. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que el Señor sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.